Bueno, si estás viendo este vídeo es porque tienes una pareja y obviamente, como no podía faltar en toda pareja, hay discusiones, hay enfrentamientos, hay malos ratos, malos comentarios y eso es totalmente normal. Pero lo que voy a explicarte aquí es por qué hay tantos enfrentamientos, por qué te molesta tanto y por qué todo eso que te molesta es la parte que tienes reprimida y rechazada de ti mismo. Porque tu pareja no es ni más ni menos que un espejo que te muestra todo aquello que no eres capaz de reconocer por ti mismo tuyo, que forma parte de tu identidad. Y para explicarte todo esto y que lo comprendas a la perfección, tengo que recurrir a unos aspectos de la psicología básica para que lo comprendas, así que vamos a pasar a comprender o a entender un poquito más sobre todo esto. Lo primero, primer paso que hay que entender. Tenemos que ser conscientes de que nosotros nos identificamos como un ego, ¿vale? Como una identidad. Esa identidad está compuesta por dos partes, o está dividida en dos partes. Por un lado, la personalidad o la máscara, y por otro lado, la sombra. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es todo aquello que apruebo, que acepto y que me gusta y estoy orgulloso de mí mismo, y por consecuencia todo aquello que muestro al mundo es como mi carta de presentación. Mira, así soy yo, este soy yo y esto es lo que muestro, y por consecuencia lo veo aceptable en mí y lo veo aceptable en otros. Ahora, ¿qué es la sombra? La sombra es todo aquello que rechazo en mí, que juzgo en mí y por consecuencia también que juzgo y rechazo en otros. Entonces, esa parte de mí que forma parte de mi identidad también, ambas son parte de mi ego, aunque una la rechace y otra la acepte. Todo eso que yo rechazo, lo que hago es reprimirlo, no mostrarlo, obviamente, y entonces lo que no muestro lo reprimo y lo guardo en el inconsciente. Bien, entonces bueno, para comprender un poco brevemente cómo se forma la personalidad o qué determina que algo sea personalidad o máscara y otra cosa sea de la sombra, esto se crea en la infancia en base a los comportamientos que han sido aprobados o rechazados por nuestros padres, profesores, amigos, abuelos o quien sea, ¿no? Entonces, si yo imaginemos que de pequeño estoy dando, manda una bolsita de caramelos, ¿vale? Tengo 5 caramelos y de repente me vienen mis padres, ¿vale? Y de repente vienen mis amigos y me dicen, dame caramelos. Y yo digo, no te voy a dar, que tengo pocos. Mis padres me dicen, no, hijo, tienes que dar, porque ser egoísta es muy malo. Pues entonces eso, en repetidas ocasiones, yo comprendo, vale, el egoísmo es malo. Por consecuencia, el egoísmo va a la sombra y lo que va a la luz o lo que va a la personalidad o a la máscara es el compartir, el ser, pues eso, que compartir en última instancia, ¿no? Eso entonces me lo permite mostrar y yo soy una persona que comparte y lo que no me permito ser es ser egoísta. Por consecuencia, cuando veo a alguien que es egoísta me molesta. Pero esta sombra, o sea, esta creación es totalmente subjetiva, es decir, a otra persona puede ocurrir lo mismo, le dan una bolsita de caramelos, con 5 caramelos, vienen los padres y él coge y dice, no voy a dar gominolas, que tengo pocas. Y los padres dicen, muy bien hijo, no compartas con la gente que luego ellos a ti no te van a dar nada. Tú guárdate lo tuyo para ti y no le des a nadie nada, que eso te lo van a quitar y encima ellos no te van a dar cuando tengan. Entonces el niño comprende, ven, ser egoísta está bien. Ser egoísta está bien, lo que está mal es compartir, esos son tontos. Entonces, lo que va a ser su personalidad va a ser egoísta y lo que va a estar en la sombra es compartir. ¿Vale? Entonces, para que entendáis que esto no es que ser egoísta siempre es sombra o tal, no, esto también es subjetivo, depende de las experiencias que uno ha vivido en su infancia. Bien, entonces, sigamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi pareja? ¿Vale? Entonces, para entender esto tengo que seguir explicando lo que es la sombra. La sombra es todo aquello que nos molesta en nosotros y por consecuencia nos molesta también en los demás. Todo aquello que reprimo y rechazo en mí y por consecuencia todo aquello que rechazo en los demás. Pero sigue siendo una parte de mi propia identidad. Entonces ahí echamos mano de explicar las proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Que es otro aspecto de la psicología, ¿no? Es el mecanismo que tiene el ego para proyectar esa parte de nosotros mismos en los demás y de esa forma no hacerse responsable de ella. Es decir, la sombra, como hemos dicho, tanto la personalidad como la sombra, son ambas partes de mi identidad. Son ambas partes que forman mi ego. Entonces, son las dos mi identidad. Ahora bien, una yo la rechazo, que es la sombra. Yo lo rechazo y yo no quiero verlo, pero sigue siendo parte de mi identidad. Entonces, eso tiene que salir por algún lado. Es decir, si forma parte de mí, tiene que salir sí o sí. Entonces, si yo no me permito mostrarlo, porque eso está prohibido para mí, y cada vez que surge
yo lo reprimo consciente o inconscientemente porque creo que es negativo, entonces tiene que salir. Si no es por aquí, será por otro lado, pero tendrá que salir por algún lado. De hecho, es muy común que salga en forma de como si estallase, ¿no? Por ejemplo, como si fuese una olla a presión, que todo lo que vas reprimiendo de repente un día estalla. Por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez, yo he visto varias veces, por ejemplo, casos de asesinos, ¿no? En las noticias o demás, que dicen, bueno, es que ha matado a su familia, a sus hijos y demás, y se ha tirado por la ventana. Y luego le preguntan a los vecinos y dicen los vecinos, joder, pues no lo esperaba para nada, porque era, mira, el más tranquilo, el más amable, el más tal, el menos agresivo en última instancia. Pues claro, como llevaba reprimiendo tanto tiempo toda esa agresividad, de repente llega un día que todo eso reprimido, ¡pum!, estalla y sale, porque tiene que salir por algún lado. Tiene que salir por algún lado. Entonces, o sale a través de ti, o sale a través de que estalla la olla a presión, o sale a través de las proyecciones, que es esto que comentábamos. Entonces, ¿qué es la proyección? Es ese mecanismo del ego que te hace proyectar o ver todo aquello que tienes reprimido en tu sombra en otra persona, para así de esa manera dejar de hacerte responsable tú de ella y creer que la culpa la tiene el otro. Entonces, yo no me permito ser agresivo, pero voy a ver la agresividad en mi pareja. Bien, y aquí tengo un libro, ¿vale? Porque, bueno, se llama Encuentro con la sombra, es un libro de muchísimos autores de psicología, es como una enciclopedia que habla sobre la sombra y también sobre las proyecciones. Y quiero leeros un fragmento, ¿vale? Para que se comprenda todo esto. Sobre todo, antes de nada decir, muy curioso hablando sobre la pareja además, esa sombra que tanto rechazamos en nuestra pareja, que es también el origen de nuestros conflictos y nuestros problemas, justamente es lo que más nos llama la atención antes de iniciar la relación. Es decir, lo que nos acerca a esa persona, lo que nos llama. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil para que se entienda, ¿no? Yo cuando conocí a mi pareja, por ejemplo, a mí me gustó mucho de ella que yo la vi como muy vulnerable, como muy débil, por así decirlo, como una dama en apuros, ¿no? Que necesitaba pues esa protección, ese tal, pues ese cuidado de mi parte, ¿no? Entonces a mí eso me llamó la atención, fue como, mira, necesita mi ayuda, me encanta, me gusta. Pero luego, justamente es muy curioso porque lo que al principio más te llama la atención de una persona termina siendo el origen de todos los conflictos que tienes con esa persona. Porque al final es la sombra. La sombra es todo aquello que rechazas en ti mismo. Pero eso que rechazas no siempre quiere decir que sea algo malo. Hay muchas veces que eso que rechazas es un sueño que tú tienes. Pero en última instancia a lo mejor tú no te das el permiso de hacerlo porque está prohibido, pero te encantaría hacerlo. Entonces, es igual de sombra, por ejemplo, que yo me parezca que ser agresivo es malísimo y está prohibido, y cuando veo a una persona ser agresiva yo me enfado, porque claro, porque eso no está permitido, pero también es la misma sombra el hecho de ver a un conferenciante dando una ponencia delante de 1000 personas y a mí que me despierte una admiración profunda. Porque tal vez lo que está en mi sombra reprimido es el hecho de ser la prioridad, de ser el foco de atención, de permitirme ser egoísta, porque de alguna manera que todos me estén prestando atención a mí puede ser de alguna manera percibido por mi inconsciente como egoísmo, ¿no? Entonces, eso que está reprimido en la sombra no siempre tienen que ser cosas negativas, sino también pueden ser cosas positivas, solo que para ti está prohibido. Entonces, nuestra pareja suele representar al principio la sombra, en esa sombra nuestra admiración, por eso nos acercamos a ella, pero luego justamente esa misma sombra, que no cambia nada, tiende a ser el origen de todos nuestros conflictos. Y en última instancia, la vida siempre tiende a ponerte delante personas, como son las parejas, o como son los hermanos, también pasa con los hermanos, que sean tu polaridad opuesta, que sean tu rol opuesto, en el que tú seas su sombra y ella o él sea tu propia sombra. ¿Para qué? Para que en última instancia lo que la vida pretende es que tú seas capaz de reconocer y de integrar esa sombra. Entonces, gracias a tu pareja, que tú estás proyectando esa sombra en ella, eres capaz de conocer la sombra que hay en ti e integrarla. Entonces, sin ir más lejos, voy a pasar a leeros este fragmento del libro que habla justamente de las parejas y que lo explica tan espectacularmente que creo que no hace falta ni que explique yo más, aparte de todo esto que he dicho. Dice, bueno, la primera frase que dice es esto que acabo de nombrar, ¿no? Aquellas cualidades identificadas por los miembros de la pareja como el elemento que le resultó más atractivo de su compañero suelen ser las mismas que más tarde se convierten en el motivo de conflicto, ¿vale? Entonces dice así, aquí ahora pone un ejemplo de una pareja que fue a terapia y cuenta su ejemplo
práctico para que se entienda bien, ¿no? Bajo el umbral de la conciencia vigílica, las emociones de los Bretts son esta pareja, se hallaban caóticamente entremezcladas y cada uno de ellos encarnaba y expresaba ante el otro los aspectos prohibidos de su propio ser. Es decir, cada uno encarnaba la sombra del otro, como bien os decía antes. Este acuerdo, que suele tener lugar a nivel inconsciente, es decir, yo no me he hecho una pareja conscientemente porque tiene mi sombra, no, todo esto es a nivel inconsciente, pero hay una atracción, hay una energía que nos une inconscientemente, ¿vale? Dice, este acuerdo que suele tener lugar a nivel inconsciente no resulta por ello menos operativo, es decir, que funcione más o menos. Cuando Laura se aproximaba a Tom, su autonomía se reactivaba y este se veía obligado de un modo casi reflejo a imponer nuevamente la distancia entre los dos. De este modo, Laura dependía de Tom para conservar su imprescindible territorio vital. Es decir, Laura, de alguna manera, era la que se encargaba o la que tenía un deseo por vínculo con la pareja, por tener más cercanía, por tener más intimidad, por tener más conexión, por tal. Y en cambio Tom, el hombre, era como más retraído, más de tener su espacio vital, más de luchar por sus propios objetivos profesionales, personales y demás, ¿no? Entonces era como la chica, todo para la pareja, el hombre, todo para mi espacio personal, ¿no? Entonces, dice, cada vez que Laura, la pareja, se acercaba a donde Tom era como de un acto casi reflejo, ¡pum!, se separaba y se alejaba de ella. Esto hablamos a nivel más profundo, no que yo me acerque a ti y tú te alejes, sino que cuando hay como una necesidad más de crear un vínculo más cercano a esa relación, el hombre tenía como la necesidad inconscientemente de dar un paso atrás y de tener un espacio vital. Y dice, de ese modo, Laura dependía de Tom para conservar su imprescindible espacio vital, porque ella lo que tenía prohibido era mirar por sí misma. Entonces, gracias a que su pareja miraba por él mismo, ella era capaz de en ese momento tener ese espacio vital que ella necesitaba, pero que ni siquiera era consciente de que lo necesitaba. Eso es lo más curioso de todo. Dice, porque Laura también precisaba de cierta autonomía. Todo el mundo necesita disponer de un territorio personal en el que pueda sentirse como un individuo con derecho propio, un individuo que tiene sus propios deseos y sus propios objetivos personales. Sin embargo, Laura creía que la satisfacción de las necesidades personales constituye un error en el que una persona adulta no debería jamás incurrir. Por consecuencia, eso estaba en su sombra, estaba prohibido. Tal vez porque lo vio hacer a su madre o a su padre o lo que sea y eso causó sufrimiento, no importa, pero eso estaba prohibido para ella y no se lo permitía, pero lo necesitaba también. Entonces, gracias a que el otro, su pareja, daba ese paso para atrás, ella, sin ser consciente de que lo necesitaba, tenía ese espacio vital que realmente necesitaba inconscientemente. Mira, dice, para ella el rol de la mujer en una relación era el de permanecer próxima a su marido, y esa visión por consiguiente le impedía reconocer sus propias necesidades individuales. Laura solo tomaba conciencia de las necesidades de su yo, tal como las sentía y las expresaba su pareja. De la misma manera, Tom no se daba cuenta de que su deseo natural de mantener una relación más estrecha y sincera se originaba en su interior, sino que consideraba que trataba de una necesidad que provenía originalmente de Laura. O sea, quiere decir que obviamente las prohibiciones son para los dos bandos, no es que solo sea para uno, sino que ambos se benefician de ello, ¿no? Entonces, de la misma manera que ella no era consciente de que necesitaba un espacio vital y gracias a que el hombre daba un paso atrás, entonces ella podía tener ese espacio vital, él tampoco creía que quería tener una relación más estrecha y más íntima, pero gracias a que su pareja se acercaba a ella, él entonces se podía dar el permiso de tener eso. Decía, desde su propio punto de vista, Tom era autosuficiente, es decir, pensaba que no necesitaba absolutamente nada de nadie, pero al igual que Laura dependía de Tom para escapar de las redes en las que ella misma se había quedado atrapada, Tom por su parte dependía de Laura cuando necesitaba o quería intimidad. Así, en lugar de expresar directamente cualquier necesidad o deseo de intimidad, Tom había terminado disociándolos de su conciencia. Es decir, ni siquiera él era consciente de ese deseo que él tenía, pero gracias a que su pareja daba ese paso, pues él muchas veces en vez de rechazarlo lo permitía para así tener esa cercanía que él mismo anhelaba de manera inconsciente. O sea, es una locura. Dice, los términos de este contrato inconsciente parecían establecer que Laura jamás tomaría conciencia de su necesidad de un espacio personal y que Tom nunca reconocería su necesidad de abrirse emocionalmente y de mantener una relación próxima y sincera.
Ella se ocuparía, por así decirlo, de la necesidad de intimidad de la pareja, es decir, de la necesidad de relación, mientras que Tom se encargaría de la necesidad de autonomía de ambos, es decir, la necesidad de objetivos o metas personales, ¿no? O profesionales. Es por ello que Laura siempre parecía querer un poco más de intimidad y que Tom, por el contrario, parecía encargarse de mantener la distancia entre los dos. Como resultado de todo ello, un dilema realmente interno, porque es un conflicto interno, terminó convirtiéndose en un conflicto interpersonal. Y aquí paso a explicar, o pasa el libro a explicar lo que significan las proyecciones, ¿vale? De una manera, con un ejemplo muy visual. Las proyecciones, como os he dicho antes, es proyectar esa sombra en el otro y entonces creer que la culpa es del otro. Y ahí es donde vienen los conflictos, porque creemos que la culpa la tiene el otro, ¿no? Pero aquí con este ejemplo vais a ver claramente cómo la culpa no es de tu pareja, sino es tu propia proyección y el conflicto no es interpersonal, como dice aquí, no es un conflicto de tu pareja y tú, es un conflicto tuyo que estás proyectando en tu pareja. Dice, la proyección constituye un mecanismo mental muy difundido, complejo y destructivo, que consiste en proyectar aquellos aspectos negativos y rechazados de uno mismo sobre la pareja y percibir luego esos sentimientos disociados como si procedieran de ella. Es decir, proyecto mi sombra en la otra persona y encima creo que esos comportamientos proceden de ella. Fíjate, no se trata tan solo de que los pensamientos y sentimientos indeseables parecen provenir de la pareja, sino a que ésta es instigada, mediante todo tipo de provocaciones, a comportarse como si realmente su origen estuviese en ella. Por ejemplo, las personas que nunca se enfadan y que jamás se muestran agresivas solo son conscientes del sentimiento de cólera cuando éste aparece en otra persona, su pareja, por ejemplo. Quizás no sepa que está enfadado, pero es un experto en provocar explosiones de hostilidad y cólera en su esposa. La pareja, que probablemente no experimentaba ningún tipo de cólera antes de la interacción, se enfurece rápidamente y termina representando la cólera por algún motivo completamente mínimo. Es como si, en cierto modo, ella le protegiera de aquellos aspectos de su ser que él no puede aceptar y reconocer como propios. Es una locura. Por ejemplo, de otro modo parecido, la persona que nunca está triste solo puede ver su depresión en su pareja, quien en tal circunstancia es considerada como la causante de la tristeza y la desesperación de los dos. O sea, es como si yo no me permito estar triste porque, mi caso personal, o sea, sin ir más lejos, lo que os decía antes, a mí me llamaba la atención que mi pareja fuese como muy vulnerable y como muy tal, ¿no? Pero luego al final eso acaba siendo el origen del conflicto, porque a los 3 años te separas, ¿no? ¿Y por qué te has separado? No, porque mi pareja estaba todo el día quejándose, todo el día victimizándose, todo el día mal, ya no aguantaba más. Pero esa vulnerabilidad no era lo que te llamaba la atención al principio. Ah, bueno, sí, ¿no? Pero, claro, pero ahora te molesta. O mi pareja, por ejemplo, no, es que, ¿de qué te llamó la atención de Marco? Bueno, me llama la atención pues que es muy extrovertido, muy abierto, habla con todo el mundo, se lleva muy bien con la gente, yo soy muy introvertida, entonces eso me llama la atención. Ah, vale, ¿y luego por qué la habéis dejado? No, porque estaba todo el día con sus amigos, no me hacía ni caso, no era su prioridad y tal y cual, ¿no? Entonces, a lo que va aquí es como que la pareja tiende a encarnar esa parte tuya de tu sombra que tú tienes reprimida como si hubieses hecho un contrato, un pacto de manera inconsciente y ella te estuviera, o él, te estuviese protegiendo de aquello que tú tienes reprimido porque lo juzgas como negativo y entonces lo encarna la otra persona para protegerte a ti de manera inconsciente de eso que tú estás tratando de evitar. Entonces, me llama la atención que mi pareja sea vulnerable y luego me molesta que sea vulnerable porque yo no me permito ser vulnerable. Entonces, va a ser mi pareja la que siempre esté mal, la que siempre llore, la que siempre se queje y la que siempre sea vulnerable para defenderme y protegerme a mí de esos aspectos que yo tengo prohibidos y que yo no me permito ejercer en mí. Entonces, para yo no tener que ejercerlos en mí, utilizamos ambos la proyección, el mecanismo de la proyección. Esto es como si fuese un pacto que hubiésemos firmado inconscientemente para que ella encarne esa parte rechazada y reprimida que tengo en mí y sea ella la que encarne todo eso para que yo pueda proyectarlo ahí y para que de esa forma yo no tenga que ejercerlo en mí porque lo tengo prohibido. De la misma forma, ella lo hará al revés. Por ejemplo, ella igual tiene reprimida el ser el centro de atención y entonces yo soy el que encarna esa parte de ser el centro de atención para que ella pueda proyectarlo y yo protegerle a ella de no tener que hacerlo. O sea, es una santísima locura cómo funciona esto. Por eso, lo más loco de todo esto es comprender
que nunca el origen, el conflicto que tenemos, nunca el origen está en la pareja. O sea, nunca la culpa es de mi pareja. Si la culpa no la tiene ella. Si ella me está mostrando los aspectos reprimidos que tengo de mí mismo y son los que tengo que integrar justamente para mi evolución y mi crecimiento personal. Entonces es gracias a ella y gracias a eso que tengo la posibilidad y la oportunidad de conocer la sombra que tengo reprimida en mi inconsciente, porque si no, no sería capaz de conocerla, y es gracias a ello que puedo tener la oportunidad luego de integrar todo eso en mí. Y termina diciendo, fijaos, hablando en términos generales, las proyecciones suelen ser transacciones pactadas por ambos miembros de la pareja, inconscientemente, obviamente, de aquellos aspectos reprimidos de su propio ser. A partir de ese momento, cada uno ve en la pareja lo que no puede percibir en sí mismo y lucha incansablemente por cambiarlo. Entonces, ahí viene el problema. Estamos constantemente tratando de cambiar los comportamientos de nuestra pareja y nuestra pareja tratando de cambiar nuestros propios comportamientos porque creemos que el otro está equivocado cuando realmente lo único que el otro te está mostrando es esa parte que tienes reprimida en ti y que como te molesta y la tienes prohibida en ti, por consecuencia te molesta y la prohíbes en otros. Pero el ejercicio no está en prohibir el comportamiento de otro porque te está mostrando lo que tú mismo tienes en ti. Entonces, si lo rechazarías en el otro, también lo rechazarías en ti y habría una falta de autoestima, una falta de autoconcepto. Entonces, el objetivo es que dejes de rechazar en el otro para que como consecuencia dejes de rechazarlo en ti. Entonces el objetivo es dejar de culpar fuera y dejar de culpar a tu pareja creyendo que ella tiene la culpa o él tiene la culpa. No, es que estoy mal porque tú has sido egoísta. No, es que estoy mal porque tú estás todo el día quejándote y llorando y siendo vulnerable. No, es que la culpa es tuya. No, 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 no. La culpa no es ni suya ni tuya. La culpa no es de nadie. Pero la responsabilidad es tuya. Porque si eso te está molestando, tiene que ver contigo. Porque aquí al lado puede haber otra persona que ante la misma situación reaccione y actúe de manera diferente. Y a esa otra persona no le moleste en absoluto el comportamiento de tu pareja. Entonces, ¿por qué a ti sí y a él no? Porque eso tiene que ver contigo. Porque tu pareja te está mostrando lo que por ti mismo no eres capaz de ver. Y esto siempre es así, porque tanto las parejas como los hermanos siempre son nuestro complementario. Esa parte opuesta de nosotros mismos. Ellos son nuestra sombra y nosotros somos su sombra. Porque entre nosotros nos complementamos y nos mostramos la parte que tenemos reprimida en nuestro inconsciente de nosotros mismos, que ni siquiera conocemos de nosotros mismos. Entonces es gracias a que ellos nos lo muestran y gracias a que nos molesta en los otros que podemos tomar conciencia y decir, esto si me molesta tiene que ver conmigo, esto es una parte de mí que tengo reprimida, gracias mi amor por mostrármelo, voy a trabajar en aceptarlo e integrarlo. Y cuando te acepte tal como eres, cuando no intente cambiar esas actitudes que no me gustan y te acepte tal como eres, entonces podré aceptar tal como soy yo. Porque eso que me estás mostrando es una proyección de mi mente. Eso que me estás mostrando es una parte de mí mismo. Porque eso que me estás mostrando que tanto me molesta, quiere decir que lo rechazo en ti porque lo rechazo en mí. Porque yo no podría juzgar algo si no lo he experimentado primero. Porque uno va a decir, no, es que a mí me molesta que sea egoísta, pero yo no soy egoísta. Mentira. ¿Cómo sabrías lo que es ser egoísta si tú no lo has sido antes? Si tú no lo has experimentado antes. Entonces el proceso es, primero se experimenta y se conoce una actitud. Después se rechaza o se aprueba en base a cómo ha sido, si bien visto o mal visto en nuestra infancia. Si yo lo apruebo y lo acepto, perfecto, lo muestro en mi personalidad. Si no lo apruebo y lo rechazo, entonces queda en mi sombra. Y por consecuencia, si está en mi sombra, lo proyecto fuera y lo juzgo. Pero si yo lo estoy juzgando, es porque previamente yo lo he rechazado, porque previamente yo lo he hecho primero, yo lo he ejercido primero. Entonces tú eres igual de egoísta que esa otra persona, solo que tú no te permites expresarlo. Pero que no te permitas expresarlo no quiere decir que no la seas, porque te vendrán muchas veces las ganas de hacerlo. Entonces, tu pareja, al ser egoísta, por ejemplo, te está mostrando, 1, ese aspecto de ti que tienes reprimido. 2, ¿en qué aspectos de tu vida necesitarías ser un poco más egoísta porque estás haciendo cosas que no te apetece hacer o porque no te atreves a decir que no o porque en qué situaciones de la vida necesitarías ser un poco más egoísta como te está mostrando tu pareja? Y punto número 3, ¿en qué aspectos de tu vida estás siendo demasiado egoísta, aunque no la quieras ver? Porque repito, esa sombra tiene que salir estallada por algún lado. Y me dirás, no, yo no soy egoísta en ningún aspecto. Bueno, pues primer punto donde te voy a dar la vuelta a la tortilla es, si tú estás tratando de cambiar a tu pareja y que deje de ser egoísta porque a ti eso no te gusta, eso ya es ser egoísta. Porque estás tratando de cambiarla únicamente pensando en ti.
Entonces eso ya es ser egoísta. Entonces, así te das cuenta de que la sombra siempre forma parte de uno mismo. Y por más que yo lo rechace y lo juzgue, y como hemos visto, en ciertas ocasiones debería ser más egoísta, pero no lo hago porque no me lo permito, en ciertas otras ocasiones también lo estoy siendo y ni siquiera quiero verlo porque no quiero tomar conciencia de eso, porque está prohibido para mí. ¿Vale? Así que dicho todo esto, espero que este vídeo te haya ayudado a comprender que en última instancia tu pareja no es tu enemigo, ni al revés, tú no eres el enemigo de tu pareja, y tenéis que ver este vídeo juntos y comprender que ambos estáis ahí para vuestra evolución personal y espiritual. Entonces, cuando tú aceptas la sombra que está proyectada en tu pareja, tú eres capaz de aceptarte a ti por completo. Entonces, cuando eso ocurre, tu autoestima se eleva, tu autoconcepto se eleva, tu nivel de conciencia se eleva y como en última instancia vas a sentirte más pleno, más feliz y más satisfecho con la vida. Igual tu pareja. Entonces, sois recursos mutuos para evolucionar. No juzgues, no culpes al otro, no digas, no, es que mi pareja es una mierda. No, porque si dejas a tu pareja porque se queja todo el tiempo y llora y es vulnerable, no te preocupes, que la próxima pareja será exactamente igual, y la siguiente igual, y la siguiente igual. Y si dejas de tener parejas, entonces ese rol lo tendrá tu madre. Y si no, no tienes madre porque ya no está, pues lo tendrá tu hermana. Entonces, siempre va a ser así, porque la proyección tiene que ver con nosotros, y lo que veo en mi pareja tiene que ver conmigo. Y lo proyectaré, si no es allí, será allí, y si no allí, será allí. Pero en última instancia la solución no está en tratar de cambiar a una persona, porque si cambia esa persona, esa proyección irá para otro lado. Sino cambia tú, que eres el origen que está proyectando eso, y utiliza a tu pareja de una manera sanamente dicha, utilizaos mutuamente para conoceros a vosotros mismos y para sanar. Y en última instancia, para ser más felices y ir más plenos. Porque una pareja real, una relación, un vínculo real, es cuando el uno al otro os transformáis mutuamente y juntos os complementáis y crecéis juntos. No cuando uno se impone sobre el otro y trata de cambiarle y no, porque tú estás incorrecta, tú estás equivocada, hay que hacerlo como yo digo. No, no, eso no es una relación real, eso es una relación que no es sana y que es infantil, porque uno trata de cambiar a los demás y de que el resto del mundo se amolde a sus necesidades. No, una relación sana, adulta y equilibrada y consciente, por así decirlo, es una relación donde ambos mutuamente os complementáis, os integráis, evolucionáis, aprendéis el uno del otro y en última instancia crecéis juntos, gracias al uno al otro. Así que dicho todo esto, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con aquella persona que creas que le pueda ayudar. Y estoy haciendo un seminario gratuito de 7 días de paz interior. Si tienes conflictos, experimentas dificultades, si tienes situaciones que te están estresando, alterando o lo que sea y quieres superar y cambiar todo eso por paz, dale clic aquí abajo al enlace de paz interior del seminario, rellena el formulario y accederás directamente a hacerlo 7 días, una clase cada día con ejercicios prácticos para conseguirlo. Gracias por estar y nos vemos en el siguiente, un día más. Hasta la próxima.